En realidad es interesante lo que supimos y que ahora un poco cambia la escena porque el gobierno, ayer el Ministerio de Salud anunció que no va a trasladar el centro oncológico, ¿no? Por lo que yo puedo ahora colegir, digamos, concluir que tampoco van a querer trasladar el laboratorio Dalmiro Pérez Laborda. Sí. Porque era el problema, ¿no? Pareciera. Ahora, vos, digamos, la gente va a preguntar, ¿qué tiene que ver a Mitrano con esto? Bueno, porque esa propiedad, digamos, pertenece a tu familia, ¿no? Bueno, primero Dalmiro Pérez Laborda es mi abuelo. Ah, era tu abuelo. Tu abuelo. Es mi abuelo materno. Dalmiro es el papá de mi mamá, digamos. Conocido como el Bocho, el Bocho Pérez, que era un médico traumatólogo, y que ahí donde funciona hoy el laboratorio, y por eso lleva su nombre, ahí antes, todos se recordarán, existía un centro de rehabilitación creado por mi abuelo y otros médicos de San Luis, que fue consecuencia de lo que fue en la década del 50, recordarán los más viejos del siglo pasado, la epidemia de poliomielitis. Sí, claro. En el marco de esa, de la polio, en el marco de esa situación dolorosa, traumática que se vivió en el mundo, y en San Luis fue muy impactante, donde nos contaron que sacaban a los chicos de la ciudad y los llevaban al campo con el tema de la polio. Mi abuelo, que era médico traumatólogo, luego ya con la vacuna, y generó las consecuencias de esa cuestión de la polio, muchas discapacidades que generaban ciertos tratamientos, y mi abuelo creó un centro de rehabilitación que funcionaba allí. Ese centro era gestionado por una sociedad de ayuda al lisiado, una sociedad de beneficencia, que fue declarada por la legislatura, me acuerdo hace algunos años, por allá por el 2005, 2006, como una institución decana de San Luis, que era una sociedad de mujeres puntanas que administraban ese centro a partir de donaciones, etcétera. Pero ahí ya tu abuelo había fallecido. No, con mi abuelo vivo, mi abuela y otras mujeres de San Luis administraban la sociedad, y funcionó el centro durante muchos años. Ya con mi abuelo fallecido, con mi abuela grande, eso lo hereda las hijas. Mi mamá estuvo al frente de la sociedad de lisiado mucho tiempo, y en los últimos años, en la última gobernación de Alberto Rodríguez, ya esa razón de ser del centro se había superado, y bueno, habían cambiado las circunstancias, y ya no estaba cumpliendo la función que se había cumplido, con la cual se había creado, y ahí se tomó la decisión por un lado de disolver la sociedad de ayuda al lisiado, y ese inmueble, esa casa que era de mi abuelo, que le heredó mi madre, se tomó la decisión de donársela al Estado provincial, con una donación con cargo, con la condición de que siempre existiera allí un centro de salud orientado, o que funcionara algo que tenga que ver con la salud y que sea público, de salud pública. Pero entonces, para Marcelo, aclarame una cosa, es decir, que estamos hablando que la donación se hizo prácticamente en la pandemia, entonces. Sí, un poquito antes de la pandemia, y creo que fue un año antes de la pandemia, porque casi se inaugura el centro y fue directamente, y la razón por la cual el gobierno lo deriva a una cuestión de laboratorio y de análisis, fue fundamentalmente en el marco de la pandemia, fue un año, unos meses antes de la pandemia. El gobernador tuvo el gesto de ponerle el nombre de mi abuelo por esa donación, y a partir de esta noticia, tanto mi madre como yo estábamos mirando con mucha atención los sucesos, porque si se desvirtuaba esa donación, seguramente íbamos a solicitar pero cuando ustedes lo donaron en el 2019, ¿no? ¿Cuál era el cargo? ¿Para qué lo donaban? El cargo era ese, que ese inmueble debía ser destinado, primero tiene que ser el gobierno provincial, y es destinado a temas de salud y
público, de salud pública. De salud pública. Entonces, cualquier cosa que se desvirtúe, se viola ese cargo en la donación. Bueno, pero obviamente, por decir algo, el gobierno ahí podría poner oficinas de DOCEP y de alguna forma estaba cumpliendo con el cargo que le transfirió tu familia, entonces. Podría ser, ahí lo tenemos que ver. Yo entiendo desde otro lugar. No es una cuestión meramente administrativa cuando el cargo es para salud. Ahí debe haber atención, debe haber un profesional médico. Si vos me decís, hay atención nutricional, fantástico. Si es un instituto cardiológico, fantástico. Ahora, si es una mera cuestión administrativa, un despacho de un ministro de salud, podríamos discutirlo. Y mucho más si hablamos de una venta, privatización, canje, cambio o cambiarle el espíritu. Claro. Entonces, a partir de estas noticias que empezaron a circular, para cómo se sumaba con el centro oncológico, que también ahí teníamos cierta vinculación desde otro lugar, porque ahí tuvimos, mi señora se atendió allí, digamos, ¿viste? Entonces ya sumaban varios combos, claro, que estábamos mirando con atención todo esto, que por suerte parece ser que se estaría claro, porque planteando la cuestión. Disculpame la brutalidad de la pregunta, pero porque bueno, no lo sé, tu mamá vive, digamos. Sí, mi mamá. Es más, la primera que me llamó fue mi mamá, claro, no te voy a decir en los términos que se dirigió a mí, pero referido a la acción, dice, no voy a permitir que esto, claro, bueno. Porque estaba pensando, claro, que le toca a tu mamá y eventualmente a vos reclamar el cumplimiento del cargo de la donación. Si eventualmente el gobierno... Eso es fundamentalmente porque era el legado de su padre, de mi abuelo, era la razón de ser de ese censo, y hay mucha historia allí, digamos, todavía hay muchos, que mi mamá se expuso en radio, muchos hombres y mujeres que viven todavía, que fueron tratados en ese centro. Y es una propiedad es una propiedad importante esa, ¿no? En el ingreso de la ciudad. Es una casa muy linda, que siempre se mantuvo bien, y luego el gobierno, cuando recibió la donación, la hizo nueva, la mejoró y la dotó de todas las condiciones técnicas para llevarla a ser un laboratorio de primer nivel, digamos. Bueno, que lo que pongan ahí se llame Dalmiro Pérez Laborda no es parte, digamos, del cargo con el que ustedes lo donaron. No, eso sería secundario, es un mismo que recibimos con mucha alegría. Lo que allí debe haber es algo destinado a la salud de los puntanos y las puntanas, y que fundamentalmente está en el marco de la salud pública. Bueno, vos has sido ministro de Rodríguez A, digamos, has estado también, fuiste diputado, diputado concejal, fuiste diputado vos también, ¿no? Soy diputado, 2 mandatos. Bueno. Digo que tenés un conocimiento de la política, de los políticos. ¿No hablaste con nadie del gobierno de Poggi sobre esto? ¿No adelantaste una conversación? No, con el gobierno de Poggi cero diálogo. No, porque por ahí llamás para preguntar, decir, che, mirá, me estoy preocupado. No creo que conozcan, que posiblemente no creo que conozcan la historia, por eso. Estoy seguro que no saben la historia de su muerte. ¿Y hoy en qué estado, en qué situación está? Porque nosotros lo entrevistamos al director, o el exdirector, Juan Talia, que estaba muy preocupado, dijo, poco menos como que lo estaban desarmando el laboratorio, ¿no? Yo he seguido por los medios, yo sé también que mi madre tiene una relación personal con el exdirector, conoce mucho, se iba a comunicar con él para que les contara un poquito cómo estaba la cosa allá adentro. Lamentablemente desarmar algo que está funcionando bien no sería provechoso, teniendo posibilidades en otro lugar, y creo que se enmarca en algo mucho más amplio y más grave, que es tocar aquellas cosas que han sido muy señeras en la historia reciente de San Luis, tratar de anularlas, taparlas, y que tienen que ver
con algo que parece menor porque va en la misma sintonía, cambiar el nombre, Salón de la Comunidad va en el mismo sentido, digamos, o sea, mover el centro oncológico Maya, que no tengo pruebas, pero no tengo duda de que puede haber intereses de estudio atrás de todas estas cuestiones, como se dice, ¿no? Pero esta idea de que aquello que la gestión anterior marcó y dejó huella, y que es algo que funcionó y no es objetado, ni siquiera discutido políticamente, se lo quiere tapar, anular y borrar de la historia. Y eso habla del que lo hace, de algo de sin sentido de pertenencia, sin historia, sin compromiso con una tradición y sin tener cierta medida lazos que comprometan en un medio. Y creo que pasa por ahí, más allá de que haya otras cuestiones que no se explicitan. ¿Cuál es la razón técnica de mudar el centro oncológico? Nunca se explicitó. Ahora, la razón de desarmar el laboratorio tampoco se pone de manifiesto. Decime, es decir, que legalmente el gobierno tendría que consultar con tu familia si van a cambiarle el destino al predio, a la casa. El gobierno puede hacer lo que quiere. Lo que sí estoy seguro, porque así me lo han manifestado y lo hemos charlado, si cambia el espíritu de la donación, le vamos a pedir que nos devuelva el inmueble inmediatamente para darle el sentido o mantener el sentido que debe tener. Bueno, eso es así, porque es parte de nuestro legado familiar, y eso fue así creado ese lugar, y como te digo, ese lugar tiene mucha historia. Bueno, si lo quieren donar para mejorar la comunicación de San Luis, es una casa que nos vendría bárbaro para pero no, habría claro. Habría que conseguir los periodistas que lo hagan. Sí, no, pero no arreglamos, no tengo problema. Bueno, che, qué buena la historia, la verdad es que nadie me parece, ¿no? Me está escribiendo. La verdad que ese centro tiene muchísima historia. La Sociedad de Liceo funcionó más de 60 años y tiene un montón de historias allá adentro, lo que pasaba, en una situación muy dramática. A mí me lo contaron mi mamá cuando ella se recuerda que varias familias en aquella época, los Barbeitos, los Cacase, los Arancía, todos los niños los llevaron, por ejemplo, como le tocó a mi mamá, al volcán, y los encerraron en el volcán mientras pasaba esto, y bueno, la polio fue una situación muy particular hasta que apareció la vacuna, y las consecuencias de eso para San Luis se centró en ese centro de ayuda al liceado, en esa sociedad de ayuda al liceado que trabajó durante mucho tiempo allí, que trabajó con todos los gobiernos, y en una sintonía muy fina, en donde para entrar aún más en la historia, que la familia Matanda mía no tenía sintonía con los gobiernos peronistas, pero trabajó muy bien con todos ellos, así que bueno, después cambió ese espíritu y tener el orgullo de que fuera llevar el nombre de mi abuelo, se siente ese laboratorio que en el medio de otra pandemia, con un rol más que protagónico, ¿viste? Eso es una cuestión muy para valorar y cuidar. Mirá, y estoy... cuando esta alarma de que iba a cambiar ese espíritu, ¿viste? Empezamos a mirar con Mario Caminero. Así que tu abuelo era traumatólogo. Sí. Acá me acercan un artículo de este año, porque en 1953, cuando comienza el problema con la poliomielitis, se detectaron notificados, ¿no? Aclara el artículo que en ese tiempo había gente que se le morían los niños y no sabían de qué era, pero notificados tuvieron 800 casos de poliomielitis, ¿no? Pero 2 años después, cuando comienza la epidemia, los casos treparon a 6.500. Y se trata de casos de parálisis de los músculos asociados a la respiración, ¿no? En ese momento, el virólogo Jonas Salk estaba ensayando las vacunas, que la Argentina recibió en una pequeña cantidad de dosis en 1956 provenientes de Estados Unidos, y recién en 1963 se pudo brindar la Sabin, ¿no? Que es la más conocida de todas, a la población infantil. Y un año más tarde la República Argentina fue declarada por la Organización Mundial de la Salud como libre de poliomielitis, ¿no? Pero quedaron muchos chicos
afectados, ¿no? Las fotos, sí, ¿no? El que lograba, entre comillas, superar la enfermedad o zafar de eso, quedaba con consecuencias físicas muy graves, muy traumáticas, muy graves, sí. y con un desarrollo tecnológico en la época muy incipiente, que no era llevadero como puede ser hoy con la tecnología o los medios médicos que tenemos. Entonces, bueno, San Luis no disponía de un centro de atención al lisiado en la época, y bueno, entonces eso fue un elemento que contribuyó muchísimo. Sí, la verdad que no lo conozco, un personaje, tu abuelo, ¿no? Sí, la verdad que sí, inclusive tiene una historia bárbara, él hacía operaciones y tenía sus profesionales torneros en los talleres donde iba a hacer las prótesis, los clavos, hacía muy artesanalmente. Está bien, bueno. Y su hijo, mi tío, el Bocho Pérez Labor, que fue candidato a vicegobernador por es médico traumatólogo, lo veo siempre. También médico traumatólogo, el que lleva la herencia, mi abuelo que fundó, uno de los fundadores del Sanatorio Rivadavia, tiene toda una historia, digamos, la medicina. El Bocha le dicen, ¿no? El Bocho viejo y el Bocho chico. Y el Bocha chico. Que siempre me decían lo mismo. Como médico, como estudiante de medicina... Un gran cantor. Como médico, un gran cantor. Que le gustaba mucho la peña, ¿viste? Andaban de guitarrero. El Bocho tiene canciones. O sea escritas, que el Bocha... Claro, el Bocha Pérez Laborde es hermano de tu mamá. Es hermano de mi mamá. Es hermano de tu mamá, claro. Está bien. Bueno, y salió médico, no podía otra cosa, ¿no? Está bien. Entonces, y la verdad es que por suerte esperemos que no pase mayor y que siga todo normalmente. Y la verdad es que para disponer hoy la cercanía de estos instrumentos en materia de salud hoy es muy importante, ¿viste? No tener que trasladar a nuestra gente la atención es muy importante, laboratorios, medicina, enfermedades graves que hoy se pueden tratar en San Luis, en otra época era muy difícil, y eso no es solo abaratar costos. La cercanía en el tratamiento es el 50% del tema, ¿viste? Entonces son cosas que hay que cuidar muchísimo en una situación, en un contexto bastante difícil, digamos. Yo no lo recuerdo, pero qué raro que el Alberto en alguna de esas apariciones que hacía no haya arrancado con la historia, viste que arrancaba con la historia. Si recordas las conferencias de la pandemia, empezó contando la primera creo que fue la conferencia de prensa de la pandemia. Creo que ahí empezó con toda la historia del centro, del laboratorio. Está bien. Bueno, ahí me pone uno, tienes razón, todas familias paquetas, nombra Marcelo, me dice, los Pérez Laborde, los Laborde Ibarra, los Rodríguez Santos, todo yo salí del otro lado, del lado de los inmigrantes. Bueno, viste que como es, siempre lo mismo. Siempre hay. Bueno, escuchame, Marcelo, muchas gracias por contar la historia aquí en la radio, seguimos. Gracias a usted, y queridos, la verdad que estuvimos muy, no preocupados, pero sí atentos a la situación, ya se había tomado ciertas decisiones de tratar de cuidar eso. Esperemos que no se avance en ese sentido y que vuelva todas las causas naturales, y que el gobierno que tenemos defienda un poquito más el interés de los puntados. Bueno, ojalá que sí. Bueno, Marcelo Vitrano, muchas gracias por el tiempo acá en la radio. Un abrazo, saludos a todos por ahí. Una alegría volver a hablar con ustedes. Bueno, gracias.